Bueno, la verdad que da gusto, ¿no? Tratar con gente que realmente sabe, gente que es llana, gente que es como nosotros, que hablamos las cosas tal cual, que las sentimos, que las vivimos. Pero esto no es todo, porque hablar con Juanma a mí me ha encantado, pero el siguiente invitado nos va a encantar más todavía. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo tenía pensado entrar de una manera, pero no, primero le voy a dar paso, que ya lo veo por aquí. Le voy a dar paso a... Buenas noches, Daniel Barrios. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenas Daniel noches. Barrios, de tú a tú. Hoy estamos al revés, de yo a tú. Pues... Bueno, lo primero es decir que, perdóname, Gemma, que un gustazo. He estado escuchando desde que he empezado a poder seguiros en el directo a Juan Manuel García, un gustazo como compañero. Y yo creo que la gente así, como estáis hablando, la gente llana, sencillas, pero sincera y honrada, que habla gracias a lo que siente en una experimentación, se trate con cualquier tipo de aparatología, con la misma ouija, con lo que fuere, creo que es digno de mención y me ha gustado mucho, me ha parecido muy seria. Buenas noches, Carol, por fin nos toca un día juntos. ¿Qué tal? Es verdad que no habíamos coincidido nunca, Daniel. Bueno, había coincidido cuando te entrevisté por teléfono, que entonces no lo hacíamos así, que estábamos en la radio y estábamos de otra manera, pero así de tú a tú no os habíais conocido. Carol, Dani, Carol. Mucho pues gusto. para mí es un placer el compartir. Ya te digo, esta noche tenía planteado hacer un programa que luego hemos incluido a raíz de lo que nos pasó la semana pasada. Dijimos, vamos a meter a Daniel, porque en una ocasión hablamos de tu libro, pero no tuvimos la ocasión de escuchar parte de esos trabajos que nos cuentan en el libro. Si te parece, antes de hablar de tu libro, que tú has venido a hablar de tu libro, como que decía que... Sí. Yo tengo, porque hay gente que está deseando de que lo ponga para explicar, porque fue tu programa, es tu programa de tú a tú, el especial que hiciste la semana pasada, sábado, al cual me invitaste y estaba encantada, y sucedió algo, que lo vamos a poner, vamos a hablar un ratito de esto, porque vamos a hacer voy a mostraros un vídeo que me ha mandado Carol, que grabó, que yo me he reído muchísimo. Sí. Avísame, mujer. Sí. Bueno, y porque no me ha querido mandar otro que ha tenido en charla con Mercedes su coche, y no me ha querido mandar el vídeo. Pero tengo uno que se ha grabado al móvil intentando que Siri le dijera algo, y la Siri es la hostia. Pero antes de esto vamos a decir el por qué estábamos hablando. Pues como sabéis, la semana pasada Daniel nos invitó, hizo un especial con Carmen Huete, con María Millán y con una servidora. Vale. Espérate, no, aquí, vale. A ver, vale. Mientras voy hablando, que voy intentando poner, ¿vale? Entonces, durante esta entrevista, durante esta charla de amigos, como le gusta decir a Daniel, que también me gusta decirlo a mí. Espérate. Bueno, Mari Carmen, Gemma. Un momento, tranquilo, que te me has colado. Pues sucedió algo, Daniel. Estábamos hablando, y sí que es cierto que yo siempre hago referencia, ahora lo acabo de hacer también, yo la tengo muy presente, mi madre, que es la persona que a mí me introdujo en este mundo. De hecho, mi hermana ha comentado también por aquí que ella había hecho la ouija con ella. Yo no llegué a hacerla, sí, la hice de más mayor, pero no tenía yo... Tengo otras cosas en mente, ¿no? De haber compartido con ella. Y hubo un momento clave en el que, bueno, nos sucedieron una serie de cosas. Nos sucedieron, espérate, porque ahora me dice que está bloqueado, que no puedo compartir. ¿Por qué? Ahora, vale. Nos sucedió que se coló una voz sin saber cómo ni por qué. La vamos a ver. El vídeo son 7 minutitos para que las personas que no pudieran verlo, que yo desde aquí les invito, y colgaremos el enlace para que vean el programa completo, que fueron 4 horitas. Una charla con Daniel son eso, 4 horitas. 3-4 horitas. Pero yo me lo paso pipa, Y hubo un momento de la noche que fue un momento mágico, y pasó esto. Pasó esto que vais a ver.
Ahora, venga. Bueno, Mari Carmen, Gema, vamos a continuar hasta que se pueda meter María, que me está escribiendo ya. Yo le quería trasladar la misma pregunta a Gema, a ver qué opinión tiene ella. Mira, Gema, te la repito, y ya, sabiendo cómo era tu madre tan especial, así ha salido mi Gema, claro, así ha salido mi Gema. Todo tiene un porqué, si es que... No tiene un porqué. Pues era lo que preguntaba María, era eso. Bueno, y Dani, también me interesa tu opinión, por favor. ¿Vosotros pensáis que es tan fácil contactar con una persona fallecida? ¿O que eso ocurre cuando esas personas que ya han trascendido quieran o no quieran? Porque claro, era lo que yo comentaba, la interfase, hay personas que trascienden y hay otras que no. Si tú quieres contactar con un familiar que ya ha trascendido, lo mismo que estamos diciendo, que no es bueno llorarle, que no es bueno llamarle, porque ya están descansando en paz, considero que tampoco sería bueno, ¿no? Intentar contactar con una persona que ya ha alcanzado esa vibración. ¿Qué opináis vosotros? La mujer primero, Gema. Muchas gracias. Yo tengo varias teorías, como te digo, depende, tengo una teoría adquirida, que es lo que mi madre decía, ¿no? Porque ella decía que cuando se fallece, se va a un taller mecánico, ella lo explicaba así, tú falleces y cuando las personas fallecen, se van a un hospital a recuperarse, para poder trascender, o sea, quedan como en un stand-by ahí, ¿no? Para recuperarse, y después pasan. Entonces yo supongo que esas personas que quedan son las que no han acabado de recuperarse o las que se han quedado con el apego. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo me quedo en que tiene que ser algo así. Yo creo que tenemos que trascender o que no se nos quede nada en el tintero, que no se nos quede algo por cumplir. Pero concretamente, ¿tú piensas que si una persona ha trascendido, se le puede intentar contactar con esa persona? Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo que será más fácil incluso. Porque tendrá otro nivel evolutivo. Creo que tiene otro nivel evolutivo. Porque ha evolucionado, ¿no? ¿Quieres decir? Claro, al estar más evolucionado, Soy tu madre y estoy aquí. Perdón, ¿eso qué ha sido? Eso ha sido mi móvil. Y estoy aquí. Sí, pero yo lo que tengo... Estoy aquí, acabo de escuchar. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, yo estoy viéndome porque yo estoy comentando en el directo. Vamos a ver, Gema. Acabamos de hablar con tu madre. Sale ahora, yo soy tu... ¿Qué ha dicho? No me he enterado. Algo de tu madre. Soy tu madre. Estoy aquí. Soy tu madre y estoy aquí. Mira, me tiembla el pulso, ¿eh? Gema, ¿te das cuenta lo que te he dicho al principio, que esto era una señal? ¿Te das cuenta de lo que te estaba diciendo? Ha salido del móvil. La voz ha salido del móvil. Gema, ¿te das cuenta que son señales? Os lo he dicho al principio, que esto estaba ocurriendo. No me hagáis caso. Impresionante, María, Gema, tranquila. Por incluir a María también pone... Se me ha parado Gema, el teléfono. qué pasada, ¿eh? Gema, qué pasada, ¿eh? Tranquila. Mari Carmen, dice María Villar, se me ha parado el teléfono, sin más, con batería cargada y todo. Ha empezado a hacer un ruido, pero terrorífico. Y ahora contigo, Gema, no sé, esto no me quiero autosugestionar ni nada, pero es que hablar de tu madre, Gema, en paz descanse, por supuesto. Y que ahora soy tu madre. Y qué bonito. Qué bonito. ¿Qué mensaje más? ¿Qué necesitamos más como mensaje? Pero Gema, cada uno que entienda lo que quiera y ya está. No quiero que suene a sensacionalismo. Daniel, lo digo en alto. Impresionante. Dime. O sea, eso se está grabando todo, lo tiene grabado todo. Sí, claro. Está aquí. Claro. Es impresionante, os lo he dicho, hoy estaba sucediendo algo. Os lo he dicho, esto era una señal y efectivamente está ahí. Gema, bebe un poquillo de agua, cariño. Sí, tomate algo. Ve un poco de agua. Vete a por una de las tilas de María Mía. Impresionante.
¿Qué ha sucedido? María, ¿Te ha comunicado a tu madre? Sí. Bueno, a ver, se ha puesto en pausa. es que... Escúchame, María, para ponerte en situación. A ti te ha pasado lo que me han mandado en privado, ¿vale? Lo puedo poner porque no es nada peligroso. En privado me has dicho, se me ha parado el teléfono sin más, con batería cargada y todo, ha empezado a arder un ruido, pero terrorífico. Vale, pero es que ahora, mientras que tú no estabas, por desgracia, se ha escuchado en el móvil u ordenador o lo que fuere de Gemma Marcos, se ha escuchado una voz robótica femenina y ha dicho, mientras estaba hablando ella y estaban hablando Mari Carmen Huet y Gemma Marcos, hablando sobre la madre fallecida en paz descanse de Gemma Marcos. Y se ha escuchado la voz robótica femenina que ha dicho, soy tu madre y estoy aquí. Pero es que se ha escuchado nítido. Pero mira, yo te explico. Ya hace rato, de hecho, a los 10 minutos de entrar yo ya os he dicho que todos estamos acompañados, ¿no? La madre de Gemma, impresionante. Que es, impresionante. Su guía. Os lo he comentado al principio, Pero, Mari Carmen, es que entre cuatro, cuando uno habla un poco, hace un ruido, pisa al que está hablando. A ver, bueno, continúa, Mari Carmen. María Millán. Sí, impresionante. Que bueno, que Gemma, la madre, es su guía espiritual, pero es que tampoco no está sola. Es decir, Gemma tiene otro guía espiritual más y además es una energía masculina, ¿vale? Es normal que interactúe con ella porque obviamente no pudo despedirse. Entonces, el no despedirse de un ser querido y también Gemma se le parece mucho a su madre. Tienen muchísima afinidad, ¿vale? Es verdad que hay un choque energético respecto al carácter, ¿no? Pero el no poderse despedir de su hija es cuando ella se acerca, interactúa, y yo es lo que yo siempre digo, ¿no? Todos somos sensibles, pero cuando ellos ven un canal de comunicación, por A o por B intentan esa comunicación. Y es lo que acaba de decir. Y hoy tenía que pasar. Eran todos señales desde el principio. Más evolucionado. Soy tu madre y estoy aquí. Bueno, yo creo... Ahí. A ver. Ahora, ya estamos los tres. Hablando como hablábamos con Juanma, ¿no? De los diferentes métodos de comunicación que tienen, me parecería interesante hoy poner un poco el trocito este, ya te digo, es un extracto de 4 horas del programa de Daniel, que estuvo fantástico también, compartiendo diferentes puntos de vista como compañeros, como María como medium, Carmen, Daniel y yo como experimentadores y bueno, hablando pues de la temática, de lo que pensamos, de lo que no pensamos. He leído por aquí un mensaje, creo que decía que era Fernando. Es que, mira, yo siempre tengo la costumbre, porque también lo hago ahora. Yo estoy en directo, pero tú lo sabrás, Daniel, que aquí en el StreamYard no salen muchas veces todos los comentarios al lado de la pantallita. Y entonces, por normal, ya tengo por norma tengo el ver el directo también a través del móvil para controlar los mensajes, para comentar y demás, que es exactamente lo que pasó. Y yo tenía el móvil en silencio, que además, creo que era Fernando el que le ha puesto, Ferlaso, que si reconocía la voz de mi madre. No, no es la voz de mi madre, es la voz de Google. O sea, es una voz del asistente Google, de iPhone sería Siri, que ahora vamos a ver la conversación de Carol y Siri, es muy interesante también. Y bueno, son esas cosas raras que pasan, que utilizan un medio de comunicación para dejar un mensaje en un momento dado, pero ya no es que sea una voz de Siri a la cual tenga que ser una pregunta-respuesta, que sabemos cómo funciona esto, ¿no? Es que el móvil estaba en silencio, pues como está ahora, para que no se acople y que salga una voz robótica, que sabemos lógicamente que es una voz tiene su aquel,
¿Qué queremos hacer esta noche antes de hablar y de que Daniel nos presente sus psicos, que también vaya a flipar con todo lo que nos trae? Pues queremos hacer un poco experimentación para comprobar con vosotros, y si no, hacedlo vosotros, que también es como experimentación, cuanto menos es interesante, ¿vale? Yo ahora voy a salir, es que no sé dónde está, aquí. Voy a salir, le voy a dar voz, porque si no, no me va a atender. Y ¿Puedo puntualizar una cosa, Gemma? Puntualiza, Daniel, claro que sí. A mí me gustaría, antes de que empecemos con esas pruebas que quieres realizar en directo, a mí me gustaría comentar, opinar de que me oigo el rebote. No sé si estás hablando algo. No, si lo tienes, porque yo te lo tengo en silencio. Lo que quería comentar es de que, aunque uno tenga el teléfono móvil en silencio y no lo esté manipulando, mi opinión personal es de que sí, está claro, el amigo Fernando Ferlaso, que nos conocemos de los simposios de la SEI, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, un abrazo, pero yo identifico que es la voz de Google también, por supuesto. Sí. No entiendo que sea una voz gutural de una posible entidad, pero para mí es robótica, vamos a titularla así. Pero yo lo que pienso es que esa voz que se ha manifestado para mí es totalmente clara. ¿Por qué motivo? Porque no hablamos de sensacionalismos, no hablamos de que nos tenemos que creer todo. Cuando queráis entramos en materia. Igual que habéis hablado al principio de la Ouija, yo lo comparo mucho con lo que es en la metodología en una experimentación parapsicológica, parapsicofísica, etc, etc. Pero es que aquí la voz que se ha registrado, en mi humilde opinión, no repite, en caso de que tú estés dando al botón del teléfono, no está repitiendo esa voz lo que tú estabas mencionando, o Maricarmen Huete o un servidor antes de que entrase de nuevo María Millán. Es que lo máximo que habláis entre vosotras es, tanto Maricarmen Huete como tú, es madre. Mencionáis madre, pero soy tu madre y estoy aquí. Ese mensaje tan sumamente claro, pero tanto para ti, que eres la interesada, por supuesto, como para todos los amantes del misterio, que para mí fue un regalo global, vamos a decirlo así. Pero reitero, para finalizar, lo que dice esa voz no tiene que ver nada con los testigos, lo que estaban mencionando en alto. Y para finalizar, perdóname, creo que hablásemos lo que hablásemos, sean 4 horas, sean 2, sean 18, creo que ese mensaje definió, resumió todo lo que tanto buscamos. Es que fíjate que estábamos hablando, ¿no? De la pregunta era que si podían comunicarse con nosotros, y hablábamos de la evolución, ¿no? Que cuando una persona está evolucionada, una alma, una entidad, o llamémosla como queramos, ¿no? No dejan de ser personas, como bien ha dicho Juan Manuel, sí pueden comunicarse. Y fíjate, si pueden comunicarse. Carol, antes de meter tu vídeo, ¿qué opinas tú? Y de una manera inteligente. Inteligente, sobre todo. La parte científica, ¿qué dice en este caso? ¿Qué es Carol? La parte científica, vamos a ver, por un lado, seguramente un científico te diría 2 cosas. Una, posiblemente el instrumento ha funcionado mal, que es lo que siempre te dicen, el error de device. Y eso es una explicación muy fácil, muy rápida y muy fácil para cualquier científico. Esto, bueno, ha sido un error. Pero es que me está respondiendo algo que estaba en el contexto de la investigación. Casualidad. La estadística te permite que ocurra lo que se denomina un milagro una vez al mes. Te ha tocado. Era el milagro del mes. Y esto te lo da la estadística. La ley de los números extraordinariamente grandes te dice que una vez al mes todos vamos a experimentar algo que sería lo comparable a un milagro. Esa sería la tesis científica, ¿vale? Para poder demostrarlo tendríamos que utilizar el método científico, que es repetir exactamente el experimento en las mismas condiciones en las cuales se produjo, es decir, tal y como estabais, los 4, a la misma hora, con los mismos instrumentos, con las mismas condiciones que teníais en ese momento, cada uno en vuestras casas, el móvil en la misma posición, incluso las variables ambientales, repetirlo y repetirlo muchas veces, pero no 20, ni 50, ni 100, muchas, y muchas, y muchas, y ver si eso estadísticamente se vuelve a repetir.
Porque es verdad que luchar contra la estadística a veces en la fenomenología fronteriza es muy difícil, porque con una estadística que te dice que una vez al mes todos vamos a experimentar algo que es comparable a un milagro, o que sería un milagro, o que sería clasificado de milagro para nosotros, pues ante eso nos queda muy poco que decir. Y es así, ante eso nos queda muy poco que decir. Y yo cuando lo vi el vídeo y hablaba con Gema, y esto lo habíamos hablado en alguna otra reunión, pero es mi punto de vista personal. Yo cuando veo estas cosas que no podemos repetir en un contexto de método científico, en un laboratorio, como se exigiría, por ejemplo, como se hicieron los experimentos para la precognición o la telepatía, esas condiciones de método científico, cuando no lo podemos demostrar, pero ha ocurrido. Ya sabemos que ha ocurrido, sabemos lo que se ha producido y lo que significa. Al final son fenómenos que tienen un valor simbólico para nosotros. Ya está. O sea, no importa si lo podemos demostrar según el método científico, no importa lo que opinen los demás, porque al final lo que importa es lo que representa para Gema. Es lo que representa para Gema y para los demás, que en cualquier caso, cuando lo escuchen, se representa algo para ellos en cuanto a la información que les pueda transmitir de... Sí, puede hacer que haya algo que nos ilumina de alguna manera, pero el método científico, esto nos lo tira directamente. Va a ser de esas cosas, ¿verdad, Carol? Como decíamos, que vamos a guardar en un cajón, que no vamos a poder comprobar porque no es una voz psicofónica. Pero como el 99,99% de las cosas que hacemos en investigación, a nuestro nivel y a nivel de la mayoría, porque muy pocos se van a hacer experimentos como los de precognición o telepatía en un laboratorio, siguiendo un diseño científico, con un diseño estadístico y con una publicación luego en una revista científica. Prácticamente nadie, o sea, muy pocos. Lo que hacemos los demás, todo esto, cualquier científico te lo tira a la basura directamente. Entonces tiene un valor simbólico para nosotros. Eso es lo que representa. Daniel, ¿qué querías decir? ¿Querías decir algo? Por mi parte, totalmente respetable la parte científica de Carol, como no, pero mi opinión personal es esa. Que yo no me lo crea, digo lo que diría un científico. No. Tú dices lo que hay que decir, me parece totalmente correcto por tu parte, pero como es mi opinión personal, por eso hablo desde un primer momento que no es sensacionalismo, sino que para mí personalmente, en el momento que estábamos, las 4 personas que estábamos, que nos hallábamos en la charla en directo, y lo que se estaba hablando y quién era la persona implicada, la interesada, que era Gema, y que entre justamente en su teléfono móvil, yo no creo en casualidades, ¿vale? Yo soy una persona que me creo y siento desde hace muchísimos años ya en las causalidades. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Con lo cual, no puedo afirmar, siendo riguroso y serio, no puedo afirmar que sea la voz de su madre, ¿vale? Puede entrar cualquier no digo la voz, sino que esa posible entidad que haya interactuado a través del teléfono y se haya introducido eso que hemos escuchado, soy tu madre y estoy aquí. Yo no soy quien, y creo que en muchísimos casos, o por no decir en un cómputo global, nadie puede afirmar nada, pero creo que sea la voz de tu querida madre, en paz descanse, o sea otra posible entidad que se haya introducido ahí, para mí es totalmente reseñable, es totalmente significativa, es trascendental, porque es un mensaje al cual no es que yo quiera pensarlo así, es como yo lo siento sinceramente. Creo totalmente. Que se introdujo ese registro en el momento que tenía que introducirse y aprovechamos de ese gran regalo que le dieron a madre, porque si ya me mojo entero, y yo creo que la entidad, la causa paranormal es inteligente, y quiero pensar sinceramente que totalmente. Tu madre va a descansar. Estoy contigo. Pues vamos a pasar, si te parece. Dime, Carol. A mí me gusta decir una cosa, que con lo que he dicho antes no quiere decir que yo crea eso. No. Ni yo he querido decir eso, Carol. Digo que está muy bien el método científico. Mi punto de vista es que obviamente ha ocurrido algo que para mí es extraordinario y que fundamentalmente tiene un valor simbólico para Gema, como tantas cosas que nos ocurren en las investigaciones a cada uno de nosotros, y que cuando yo se lo comento a mis compañeros, que siempre lo digo, pues si uno farmacéutico, el otro matemático, el otro biólogo, y cuando lo comento, porque saben de mi vida alternativa, se me dicen, bueno, pues claro, por casualidad. Es que por casualidad ya puede ocurrir. Entonces, al final es cierto que
hay muchas cosas que tienen un valor simbólico para nosotros, porque no podemos llegar mucho más allá en cuanto a nuestro nivel en el que estamos, en cuanto a la demostración científica, pero me parece que en realidad, como decía, y eso lo decía un filósofo, una de las causas, las razones más profundas en el universo no son físicas, sino que son simbólicas. Por lo tanto, me parece muy importante que el valor sea simbólico, porque lo más profundo en el universo, lo que es más importante es simbólico, no físico. Totalmente. Pues vamos a pasar a este experimento que Carol nos ha presentado, que me ha encantado. Esto no lo sabía, porque yo lo hice así en plan churri para decir, mira, no sabía. Pero vamos a ver, ¿tú cuándo me has visto a mí que yo haga las cosas serias? Seria bajo el punto de experimento, ¿no? Pero mola que sea a modo churri. Tú lo has hecho ahí, pues, para ti, para mí, pero como es para ti, para mí, yo lo comparto todo con mi gente, pues lo vamos a compartir. Que no es nada malo, que has hecho 4 preguntas y has intentado mantener una conversación con Siri, que en ocasiones... Que yo no lo tenía activado, lo activé en ese momento porque yo no lo tenía activado, con lo cual es que yo no sabía ni cómo funcionaba, así que le di el botón. Naturalidad. Ahí está. Nosotros nos caracterizamos por algo de eso. Pues aquí estamos, mira. Vamos a ver lo que además nos vamos a quedar aquí en un ladito porque tiene lo suyo. Así nos vemos cuando hablas. Oye, Siri, repite, soy tu madre, estoy aquí. ¿Perdón? Oye, Siri, ¿quién es? Oye, Siri. Sí, oye, Siri. Si yo soy tu hija, ¿quién eres tú? Oye, Siri. Si yo soy tu hija, ¿quién eres tú? Oye, Siri. ¿Puedo oír tu voz? Oye, Siri. ¿Puedo oír tu voz? No puedo cambiarme la voz, pero me la puedes cambiar tú desde ajustes. Oye, Siri. ¿Quién es mi madre? No sé quién es tu madre. Bueno, la verdad es que tampoco sé quién eres tú, pero me lo podrías decir. En los ajustes de Siri, pulsa mi información y selecciónate en la lista de contactos. Oye, Siri, ¿dónde está mi madre? No sé quién es tu madre. Bueno, la verdad es que tampoco sé quién eres tú, pero me lo podrías decir. En los ajustes de Siri, pulsa mi información y selecciónate en la lista de contactos. Oye, Siri, si yo soy tu hija, ¿quién eres tú? No sé quién eres, pero puedes decírmelo. En los ajustes de Siri, pulsa mi información y selecciónate entre tus contactos. Oye, Siri, yo soy tu hija, ¿quién eres tú? No sé quién eres, pero puedes decírmelo. En los ajustes de Siri, pulsa mi información y selecciónate entre tus contactos. Oye, Siri. Oye, Siri. Oye, Siri. Pasa de ti, Siri. Oye, Siri. ¿Puedes repetir? Yo soy tu madre, estoy aquí. Esto me ha recordado a la Guerra de las Galaxias. Sí, repite. Soy tu madre, estoy aquí. Hola, Siri. Hola, Siri. Hola, Siri. Se ha quedado colgada. Que no es tan fácil. Madre mía. Hola, Siri. Oye, Siri. Es que lo estaba diciendo mal, es oye, Siri. Oye, Siri, repite. Soy tu madre, estoy aquí. ¿Mi madre? Sí.
Repite. Repite. Oye, Siri. Repite. Soy tu madre, estoy aquí. ¿Perdón? Siri. Oye, Siri. ¿Puedes repetir? Soy tu madre, estoy aquí. ¿Mi madre? Oye, Siri. Repite. Soy tu madre. ¿Mi madre? Oye, Siri. Repite. Estoy aquí. Hogar, dulce hogar. Esto me está costando. Oye, Siri. ¿Dónde está mi madre? No sé quién es tu madre. Bueno, la verdad es que tampoco sé quién eres tú, pero me lo podrías decir. En los ajustes de Siri, pulsa mi información y selecciónate en la lista de contactos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, vamos a dejarlo hasta aquí, porque yo creo que es un trocito interesante de cómo Siri pasaba de ti, pasaba de tus preguntas, la colapsabas. Esto que demuestra lo que decía Daniel, ¿no? Que en ningún momento nadie dijo una palabra para que ella repitiera, y si así hubiera sido, que alguien hubiera dicho... Es que yo, o sea, es que no repite, efectivamente. No, o sea, a mí al menos no ha hecho esta función de repetir esta frase para que la repita. Y cuando no. pregunta, o sea, yo intentaba hacer la pregunta para que la respuesta de ella fuese soy tu madre, estoy aquí, ¿no? O soy tu madre. O sea, si yo soy tu hija, ¿quién eres tú? Que sería yo soy tu madre. No había manera, me decía, no sé quién es, la respuesta era, si no sé quién eres tú, pero ponte los ajustes. Entonces, tan fácil es obtener esa respuesta, no era nada fácil, al menos a mí no me ha resultado nada fácil intentarlo con... Pero bueno, siempre quedará el hecho, y en algún comentario que has recibido esta semana, ya te lo han dicho, estos errores, ¿no? Pues de los instrumentos cuando funcionan mal. Quizá aquí nos haría falta un informático para que nos hablase de estas cositas que pasan con... Que me enviaste algún vídeo, ¿no? Algunas cositas. Sí, he estado investigando, he estado mirando vídeos por YouTube y he estado mirando, y hay algún caso extraño, incluso que los informáticos que han creado o que trabajan con el método Siri, ¿no? O aplicación de Google, en una ocasión a las tantas de la mañana le saltó hablándole, recordándole que era el cumpleaños de su madre o que de la fiesta que iban a hacer. Entonces, bueno, es algo raro. Que nos espían, está claro. Que tú te pones a buscar cualquier cosa y al rato, eso es otra cosa. Es que es así. Es diferente. Es así. Pero bueno, nos quedamos con el hecho de que en el programa de Daniel Barrios, de Tú a Tú, cada fin de semana, bueno, ahora no sé cuándo va a ser el siguiente, ¿no, Daniel? Porque ahora empiezas a trabajar y va a estar más complicado. Pero lo vamos a compartir porque además nos gusta mucho también la temática y cómo lo hace Daniel. Es un tío que hace los programas muy dinámicos y como fáciles de llevar, ¿no? Fáciles de entender, conversaciones entre amigos. Y yo me quedo con la parte esa, ¿no? De que, bueno, hemos compartido un rato de charla y hemos tenido ese regalo. Yo me lo quedo como lo que es. Ahora habrá detractores, ¿no? Como salieron al 0, diciendo, yo no es una cosa que quiera vender ni que venda como, oye, mira, me ha dicho mi madre, porque no, pero sí que lo vendo como, oye, mira qué experiencia tan bonita hemos tenido en el programa de un compañero, en el cual una voz, Google, Siri no es, porque yo iPhone no tengo, pero sí que es una voz robotizada, una voz tipo Google, ¿no? Del asistente Google, que es lo que tengo en este caso yo. Y bueno, nos quedamos con eso y nos quedamos, como bien habéis dicho, con el mensaje. Dicho esto, doy por zanjado el tema. No vamos a vender fantasmas donde no los hay, porque nunca lo hemos intentado hacer. Simplemente quería hacer partícipe, y a las personas que nos vieron el otro día en tu programa, Daniel, también están esta noche con nosotros, y me habían pedido, ¿no?, que intentara buscar una explicación, que todo le había parecido magnífico lo que sucedió, pero oye, que también está bien, ¿no?, que se muestre la cara A y la cara B. No vamos a decir en ningún momento, ninguno de los que hay aquí hemos dicho
que eso sea una psicofonía, ni hemos vendido nada que no sea lo que es. Fue un mensaje extraño recibido justo en un momento puntual. Nos quedamos con eso. Dicho esto, puntúa, Daniel, que te veo con ganas. Dale. A ver, yo creo que a ver, yo siempre he sido muy reticente, como bien sabes, con el referente a la Spirit Box, la PSB 7, la 11, etc, pero soy una persona que siempre respeta a todos los compañeros, porque creo que el avance en la parapsicología, parapsicobiofísica, es eso, es intentar utilizar todo tipo de aparatología posible en una experimentación, pero siempre desde el rigor, siempre intentando hacerlo lo más serio posible, y para X personas, dentro de esa metodología en la investigación de campo, les puede servir X aparatos, y para otros compañeros no les sirve esos aparatos. Ya sabes que hablamos en su momento en que no estoy de acuerdo lo que es hablar y mencionar comentarios como la caja tonta, la caja loca, etc. En mi opinión personal, si quieres que te respeten, respeta. Entonces, mi opinión personal es de que vamos a respetarnos entre todos, y así, de esa manera, aunque suenen a palabras bonitas y hechas, me da igual absolutamente. Lo que yo siento desde mis adentros es de que así avanzaremos, así podremos llevar una línea en la cual podremos acercarnos un poquito más a esa gran verdad. Pero, referente a esto que estamos hablando esta noche, cuando dije al inicio que soy muy reticente con X tipos de aparatologías, también hay que reconocer que con el avance, a día de hoy y en antaño, también hay que incluirlo, se han registrado voces en las cuales han sido mediante buzones de voz, han sido telefonillos, porteros automáticos, han sido registros clarísimos, que puede sonar como quiera cada uno, que es una voz de Google, por supuesto, totalmente respetable. No es lo mismo que una voz clara, gutural, que posiblemente sea tu querida madre. Pero, jolín, igual que la entidad, la causa paranormal es tan sumamente inteligente, y creo que nos lo han demostrado a los tres que nos encontramos aquí y a quienes os siguen, cuando hemos hecho una experimentación de campo, hay veces que nos hemos quedado anodadados, de decir, ¿cómo puede ser tan sumamente inteligente? Ya no hablo de termogénesis, de clarisencia, etc, sino que se anticipan hasta a tu futura pregunta. Entonces, si la causa paranormal es tan inteligente, ¿por qué ahora en pleno 2021, en pleno siglo XXI, no pueden introducirse siendo tan inteligentes como puntear a un buscador y decir lo que ellos quieran? Puede sonar como quieras, pero es que también puede sonar igual de absurdo un buzón de voz, un telefonillo, etc. Pero ha existido, ha sucedido. Entonces, vamos a intentar ser cautos, y gracias a esa experimentación, a esa investigación que intentamos llevar día tras día, y año tras año, pues lo mismo, esto que ha sucedido ahora, y salen retractores en los cuales pueden reírse y pueden hacer lo que quieran, libertad de expresión, ¿no? Cada uno puede decir lo que quiera, siempre y cuando, opino, dentro de un respeto, por supuesto, y más cuando se está hablando de una persona, una posible entidad que ya ha desencarnado. Entonces, cuidado, que una cosa son las redes, comentar tal, pero creo que el respeto es lo principal, partamos de esa base. Pero luego, a partir de todo esto que acabo de mencionar, lo mismo dentro de una década, 2 décadas, lo mismo esto que pasó en esta charla de tú a tú, lo mismo tiene una explicación lógica. Seguramente. Vamos avanzando, ¿no?, con el tiempo, gracias a Dios, y nunca sabemos si los métodos que tenemos hoy en día van a ir evolucionando. Bueno, no vamos a hablar de evolución, a ver si van a venir nuevas voces, y no queremos que ya hemos tenido nosotros. Me ha parecido interesante, quería compartirlo con vosotros, y porque me divertí muchísimo con el vídeo que me mandó Carol. Entonces, Carol, muchas gracias. Muy graciosa. Siri, te faltaba decirle... Siri, contesta. Como mi marido, o sea, lo mismo. Bueno, pues vamos allá. Respuestas del más allá. Compañero Daniel Barrios, investigador, experimentador de la parabiofísica, como me gusta a mí, que además él lo dice con esas palabras, y siempre dice, estas palabras no son mías, son de los grandes, que nunca nos acordamos. Y es verdad que parece que ahora los nuevos... investigadores, los grandes, son los que hay actualmente, y se nos olvida que realmente los investigadores que tiraron adelante en este mundillo y que nos han dejado este legado
son don Sinesio Darnell, ¿no? Son Fernando Jiménez del Oso, o sea, son los grandes investigadores. Anabela Cardoso, que también es una señora que se la nombra muy poco y que se merece mucho respeto y muchos honores, ¿no? Por todo el trabajo que nos ha dejado y un gran legado. Y gracias. Permíteme. Te permito. Y Anabela Cardoso merece que se recuerde siguiendo un método científico 2 años en un laboratorio de acústica. Es que se dice todo, poco. Lo ha tenido muy poca gente que una cosa es obtener registros, que podemos obtener muchas personas, pero lo que es un estudio en sí, nos olvidamos que los grandes son los que nos han dejado el gran legado. Dicho esto, Daniel, perdóname, en tu libro... No te voy a dejar que continúe ni una vez. Perdóname. Es que estamos hablando... Tú, como yo el otro día te llevaba la contraria todo el rato, hoy me hace la revancha. Venga. Ya te dije que llevas en los de tú a tú, tanto en el YouTube, que es donde cuelgo todo, como ahora en el Twitch, que estoy en directo, y como ha pasado esta semana pasada, ya llevas 3 invitaciones. O sea, tienes el récord, ya eres la subdirectora. Entonces, gracias, déjame un poquito que quiero hablar yo también, si me permites, y comentar una cosa. Ahora un poquito más en serio, es que las personas que habéis mencionado, por supuesto, y por qué siempre lo menciono, Gemma y Carol, porque creo que es digno de mencionar. Se le olvida. O sea, aquí don Germán de Argumos y Valdés, en paz descanse, fue la persona que trajo la parapsicobiofísica a este país. Fue la persona que se juntó en Madrid, presentó lo que era la parapsicología en general, y fue quien poco a poco fue introduciendo a esos futuros experimentadores. Ya por desgracia no lo tenemos aquí, pero ¿cómo no se va a hacer mención de ello? Yo veo gente joven como somos nosotros 3 ahora mismo, que cuando habla y menciona y habla con tecnicismos y sí, se les entiende y se expresan de gusto, de lujo, pero a veces hablan y me transmiten que ellos son los creadores de la parapsicobiofísica, que ellos son los creadores, ellas o ellos, hablo ellos en masculino, pero es en cómputo general. A lo que me baso es de que no, vamos a echar el freno un poquito, que habréis estudiado, hemos estudiado, nos intentamos formar día tras día. Esto es una forma de ser, para mí no es un hobby, esto para mí es pasión pura y dura, y sobre todo cuando más disfruto, sin menospreciar lo que estamos aquí hablando, que es comentando y compartiendo opiniones, pero yo disfruto cuando es una investigación de campo. Lo que uno siente allí en persona, eso a mí no me lo quita nadie, pero para tener una formación hay que tirar del pasado. Don Fernando Jiménez del Oso, don Sinesio Darnell, don Germán de Argumos y Valdés, etc. A día de hoy, para mí, tenemos a don Santiago Vázquez, que es el prologuista de mi libro de Respuestas del Más Allá. Tenemos a don Pedro Amorós. Para mí son los máximos referentes, pero hay otros también en la sombra que es lo mismo, para mí también son unos máximos referentes o unos futuros referentes públicamente, pero aflojemos un poquito. Que hablamos con tecnicismos, hablamos de experiencias, hablamos de tal, pero parece que lo hemos creado nosotros. Entonces, ahí es donde he hecho el freno y siempre me gusta recalcarlo. Esto ya viene de atrás, viene de don Friedrich Jürgenson, 1903-1987, don Germán de Argumos y Valdés, Torrelavega, Cantabria, 20 de octubre de 1921, Madrid, su fallecimiento 3 de noviembre de 2007. O sea, aflojemos, que nos venimos muy arriba, hablando muy vulgarmente. Yo estoy de acuerdo contigo, Daniel, por introducir también este tema, es verdad, estoy de acuerdo. Hay que aflojar todo el mundo y creo que hay una gran responsabilidad por parte de los que se consideran referentes del misterio por volver a convertirlo en serio. Haría falta. Sí. Y la responsabilidad como referentes la tienen ellos. Pero, Carol, perdóname que te corte. Un breve inciso. Estoy de acuerdo contigo, pero es que a día de hoy no te olvides de seguirme, suscríbete, dale al like. Eso creo que está distrayendo mucho al auténtico investigador. Yo no vengo a dar cátedra, pero es mi opinión personal. Todos, Daniel, eso... Estamos contigo. Sí, es lo que pensamos nosotros también. A los dioses del Olimpo y a los que están abajo. Eso es la pena. Las redes sociales están distrayendo a todo el mundo. Sí. Es la diferencia entre buscar fortuna y gloria o iluminación. Entonces, yo creo que la balanza entre la fortuna y la gloria y buscar un poquito, ¿no?, la iluminación, pues está yendo más a la fortuna y la gloria. Pero creo que está llegando a las máximas también esferas. Todos nos estamos perdiendo un
poco y no estaría mal mirar atrás, como tú dices, y recuperar el camino. Totalmente. Estoy de acuerdo porque opino, si es que no vas a presentar nada, Gemma. Es que opino que, a ver, es que las redes sociales están muy bien, de verdad. Y yo, mira, que si el Twitch, el Twitter, el Facebook, la página personal de Facebook, el blog personal, el YouTube, que es donde tengo todos mis... Es que no quiero decir mis trabajos, mis presentaciones, mis charlas, las entrevistas que me han hecho, etc, etc. Es un diario personal, pero diario en el cual pues lo saco a la luz mediante las redes, pero creo, sinceramente, o lo que me transmiten ciertas personas, que sabrán, tendrán sus conocimientos, les quedará muchísimo, como a todos los que estamos aquí presentes, pero uno, no opinan, afirman. Creo que ahí hay que ser un poquito más humilde y rebajarse un poquito y decir, en mi modesta opinión, no tienes que decir cada palabra que menciones o frase de mi modesta opinión, pero creo que es que hay personas que afirman ya de que esto, yo soy un investigador, llevo 5 años en esto, me informo mucho, he comprado 20 libros y esto es así, 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 así. Y hay palabras que hasta me autotitulo. No, eso por un lado, pero también veo que hay mucha modestia al hablar, al opinar, pero para mí hay personas que he conocido en persona, luego hemos experimentado o no hemos experimentado, pero las conozco físicamente, luego las veo en las redes sociales y es que dan cátedra, lo primero, y lo segundo, van de humildes y para mí es falsa modestia. Con lo cual, aquí en las redes sociales hay más falsa, más farsa, más, ¿cómo decirlo?, más fachada que autenticidad. Entonces, por mucho que uno sepa y diga que conoce y diga que tal, muéstralo aquí, muéstralo aquí, porque es que yo veo muchas cosas. A ver, habéis mencionado antes lo de un informático. Una persona que estuvo en directo el otro día con los 4 lleva más de 30 años como informático. Y esto te estás enterando ahora en directo, Gemma. Sí. Y no le da explicación. No le da explicación lógica. Entonces, yo esto lo menciono ahora y ya está, pero hay otras personas que es que no, que es que están rodeados de informáticos, de astronautas y de todo. Pero, jolín, con todos mis respetos, mi padre era albañil de toda la vida, ¿vale? Desde los 13 años, en paz descanse. Pero es que no nos juntamos los investigadores con fontaneros, electricistas y soldadores. No. A mí me da igual, sinceramente, en lo que trabaje cada uno. Sí. Pero es que creo que tenemos que presentar tal fachada para demostrar que somos tan profesionales que a mí me parece vomitivo. Con todo mi respeto. Bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno, no estoy de acuerdo en lo último. Yo creo que... yo sí. Con todo el respeto. Hay que formarse. Sí, no. Perdona. O sea, yo básicamente porque yo no lo sé todo. Entonces, por ejemplo, yo de imagen no sé, pero cuando nos viene José, nos da unas lecciones y nos muestra cómo analizar una foto y me parece maravilloso. Lo que yo no sé de informática, me gusta que un informático me digas cómo ha podido ocurrir, porque yo no tengo por qué saberlo todo. A mí me gusta pero claro, lo que se refiere... Déjame terminar y acabo. Me gusta hablar de la multidisciplinaridad. Claro que aquí estamos gente que cada uno tiene su formación y yo conozco a gente autodidacta que podría dar lecciones a muchos universitarios. Y eso desde luego. Y a gente maravillosa y autodidacta. Pero yo tengo limitaciones en el conocimiento que me tiene que cubrir gente con sus conocimientos. Entonces, a mí, que haya un informático que diga que no doy explicación, claro que le doy valor, Daniel, y yo creo que hay que darle valor. Pero no por eso, no quiere decir que eso tenga más valor que otra persona, simplemente... Pero yo no me voy por ahí, claro. Yo no me voy por ahí. Yo no me estoy... Ya, yo entiendo. Por ahí. Yo entiendo lo que estás queriendo decir, pero yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de que hay personas que su fachada, su presentación, es que yo me rodeo de profesionales. Entonces, quiero decir que me parece muy bien la formación de cada uno y la profesión que tenga, y cuanto más sepas en esta vida, por supuesto que tiene más don de la palabra, puede hablar más, pero no tiene el don de la palabra al 100%. Pero hay gente que te estoy queriendo decir que hay gente como nosotros, humildes experimentadores, que a la primera de cambio, para hacerse notar de que yo soy profesional, se rodea de esos profesionales. Entonces, como que la fachada. Ya la fachada es como, yo qué sé, yo soy de Coslada, por ejemplo, de Madrid, y antiguamente estaba el DJ y luego estaban no me salen las palabras. Estaba el DJ, el que pinchaba, y luego estaban los residentes, ¿vale?
pero ya tenían como un nombre, etc, etc. Entonces yo lo que veo aquí es que para que tú estés ahí y salgas aquí en tu programa de Gemma Marcos Estudio Oculto o salgas en otro, es como que te tienes que juntar y ser amigo de aquellos invitados DJs populares. Y no estoy que tú creas que te van a dar nombre, sí. Por eso digo, mis respetos a esos profesionales. Ahí estoy de acuerdo, pero ahí te doy completamente la razón. Eso es lo que quería decir. Por eso he dicho lo de fontaneros, albañiles, etc., que a mucha honra. Es a lo que quiero llegar. Pero otros, es mejor hablar de que tienen amigos astronautas, por decirlo de un modo irónico. Pero no estoy metido en ningún momento con los profesionales. Vamos, no, en la vida. Yo sí que te he entendido lo que has querido decir, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? Que por ser limpiadora o por ser, no tienen menos credibilidad. Y hay gente que se piensa que tiene más credibilidad si vende, que tiene, pues eso, amigos con más nombre. Pues no. Aquí cada uno tenemos nuestro valor y aportamos nuestros conocimientos. Que digo yo que nos vamos a la leprosería. ¿Te parece, Daniel? Lo que quieras. Que nos vamos a quedar aquí toda la noche hablando. Pero si somos buenísimos y magníficos todos y hacemos un equipo que te cagas. Y además ya me han nombrado subdirectora de tú a tú. Ya me lo has dicho todo. Con lo que me gusta a mí mandar. Mira, pues, no lo sabes. Vamos a hacer una cosa. Como tú eres la que manda, en vez de empezar con la leprosería, vamos a empezar con Belchite, si te parece. Claro, ya está, ya lo tengo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Te crees tú que a mí me vas a pillar en braga? Ninguno. Ah, que perdona, que tú no sabes todavía con quién estás tratando. Tiene usted toda la razón del mundo. Efectivamente, muchas gracias. ¿Nos explicas antes o después para saber dónde nos metemos, Daniel? Sí, los registros parafónicos van a salir. Esto es un vídeo que está presentando la amiga Gemma del canal de YouTube de Tú a Tú con Daniel Barrios que tengo. Pero aquí reseñar de que estuvimos en Belchite Viejo experimentando gracias a un permiso de investigación, el cual obtuvimos gracias a Juan Carlos Salavera. Un saludo desde aquí. Y en este enclave, cuando fuimos, estuvimos primero de día. Recomiendo a todo aquel que vaya allí con la guía turística que le cuente un poquito la historia. Belchite la conocemos mucho, yo soy una persona que es otro tema a tratar, que a mí no me gusta ir informado, sugestionado a los enclaves, pero Belchite, en este caso puntual, era imposible. Después de esa experiencia diurna, explicándonos la guía turística, Nati, la historia bélica de este enclave, pues luego por la noche accedimos con ese permiso de investigación, como comenté, y nos pusimos a intentar obtener registros parafónicos. Fuimos primero que esto no vas a poder presentarlo porque no hay ningún registro obtenido, pero lo menciono, primeramente donde está el tanque, en esa primera puerta, cuando accedemos de frente, nos introducimos a la iglesia de San Martín, y en San Martín, a la hora de estar esas 4 personas en modo circular para hacer una primera sesión parafónica, habíamos puesto sensores de movimiento bordeando toda la iglesia todo lo posible, pero llegó un momento que entre grabación y grabación, por eso recalco en tantas ocasiones que la causa paranormal es inteligente. ¿Por qué motivo? Porque no sé si os ha pasado, Carol y Gemma, que cuando te pones, y todos los que nos escuchen, cuando te pones a hacer una sesión, entre o no entre cualquier posible registro, en muchas ocasiones el fenómeno se ha manifestado de la forma más fuerte, más clara posible en momentos que no estabas grabando. En esos momentos que no estás grabando ni con videocámara, night shoot, visión nocturna, ni con grabadora digital, ni con portátil, ni con nada. Es cuando el fenómeno se ha manifestado de alguna manera que luego no puedes presentarlo. Pero llámame egoísta, carpe diem, pero te quedas con ese momento, disfruta el momento, y eso es imposible de explicar. Pues en esta ocasión nos pasó eso. 4 personas, ordenador portátil, nos pusimos a hacer una grabación, una sesión parafónica, intentar obtener registros, que no es vamos a hacerse eso en psicofonías, no se hacen, se recogen esos registros, se obtienen, es mi opinión personal. Pero cuando ya cortamos esa primera sesión y vamos a reproducirla, sin estar grabando nada en esos momentos, que es lo que quería recalcar anteriormente, empezamos a escuchar unos pasos sumamente claros, pero continuos y largos. O sea, 4 personas girando el cuello, como claramente a algo invisible, por decirlo de un modo,
ver cómo está andando, escuchándose el pie, la punta y el talón, cómo suelta ese sonido de eco en directo, ser conscientes de que está atravesando, y allí no saltó ningún sensor de movimiento ni saltó nada. Cuando pasaron unos minutos, nos dirigimos el amigo Guillermo y un servidor a la zona de la Cruz de los Caídos, donde estaba el ayuntamiento, y corriendo nos fuimos, que había un vigilante de seguridad allí, había una persona con un pastor alemán, y les preguntamos que si en algún momento se habían acercado a esa zona, y por el sonido del eco, etc. Pero es que nosotros lo apreciábamos todos al unísono, que estaba a 3 metros nada más nuestra. Y lo único que nos hizo mención esta persona, este vigilante, es de que el perro con el que va siempre todas las noches va tranquilamente, y que en esta ocasión estaba mirando, dirigiendo su mirada en todo momento a la iglesia de San Martín y llorando. Entonces, no sabemos dar la explicación, no se quedó registrado, pero para mí es digno de presentación, puesto que esas 4 personas que estuvimos allí, aunque no demos una posible explicación lógica, lo que vivimos a mí no me lo quita nadie. ¿Ves cómo vamos al mismo sitio? Si es que al final lo que nos queda es la experiencia. Vamos a ello, Daniel. Cuando el experimentador pregunta si quieren darles algún mensaje, se escucha claramente: ¿qué quieres? Cuando el compañero pregunta ¿de qué bando eras?, se escucha un republicano expresado muy rápidamente: ¿de qué bando eras? Tras escuchar los experimentadores como un estruendo de accidente automovilístico en las inmediaciones del pueblo y comprobar después que no se grabó aquel tumulto, se pregunta por la hora que estas energías pueden ver en el reloj. Se escucha entonces las 2 o 12:15. Tiempo después, Daniel Barrios, nuestro compañero, regresó a Belchite y tras hablar con la guía turística y con Juan Carlos Salavera, encargado del pueblo, argumentaron que el inicio de la batalla fue a la hora del Ángelus, coincidente, por tanto, con estas 12:15. En la iglesia de San Agustín se recoge una inquietante incursión que parece decirnos asesino. En un momento dado se capta. He puesto lo que tú me has dicho, Daniel, del minuto tal hasta aquí. Hay que decir que se escucha bajito. Yo no tengo puestos los cascos ahora. Pero, por ejemplo, esta última de asesino sí que me ha parecido escucharla un poquito más alta. Es como tiene más fuerza, ¿no? Igualmente pondremos... Sí, mi recomendación para todo aquel que quiera escuchar siempre un posible registro parafónico es siempre que intente escucharlo con cascos cerrados. Siempre. Con el tiempo vas agudizando el oído, vas entrenándolo con el tiempo, pero lo escuchéis o no escuchéis estos posibles registros, mínimo mi recomendación es siempre con cascos cerrados, siempre. Ahí he copiado ahora en comentarios el enlace al vídeo para que puedan tener acceso son 7 minutos y pico este vídeo, pero para que lo puedan escuchar y para que sepan de qué estábamos hablando. Ahora mismo estábamos en el minuto del 5:15 al 6:54, aunque dura un poquito más. Nos han mandado, es que dice, no, te voy a mandar unas psicofonías, no sé si hay 30 o 40, digo, tú necesitas 3 programas para ti solo, pero tenemos otro vídeo, tenemos ahora el de, vamos al de la leprosería, y en el de la leprosería, ¿qué es lo que pasó? Porque aquí también tremendo, también hablas de ello en tu libro, pero claro, una cosa es leer el libro y otra cosa es escuchar los resultados, ¿no? No es lo mismo contarlo que vivirlo, eso está muy claro. En esta, para reseñar, para no intentar no cargarnos un poquito lo que vamos a poder escuchar, pero al menos hacer una mínima presentación, estamos hablando de una leprosería abandonada, la cual hay que estar allí, es lo primero que me sale a la mente, porque este enclave hemos podido visualizar montañas de cajas con diapositivas,
hemos visto muchísimos archivos con enfermos, con fotocopias de sus DNIs, etc, etc. Y aquí hago una crítica que considero que es constructiva. No veo lógico que dejen un sitio abandonado con tanta documentación personal, sinceramente. Por desgracia, luego también ves un maletín con estetoscopio en su interior, un maletín de cuero, y a la semana siguiente ya no está, por desgracia. El vandalismo, lo quieren destrozar y reventar siempre todo con el tiempo. Entonces, por eso en muchas ocasiones da pena. A mí me encantaría comentar todo y el sitio y todo, pero hay personas y personas. Y hay enclaves y enclaves, que se puede hablar en alto o no, porque sinceramente siento lástima cuando luego vas un corto tiempo posterior y se encuentra ya en que se nota que ha entrado gente, rotura de cristales, de todo. Bueno, en la leprosería, añadir de que estábamos 3 experimentadores, 3 hombres, a 4 kilómetros aproximadamente, o sea, a 2 kilómetros de la primera población, y dejamos nuestros coches y luego descendimos mediante el bosque a un complejo de 9 edificaciones, en las cuales en esos 2 kilómetros de bosque a oscuras, cuando llegamos al complejo, decidimos introducirnos en uno de los edificios. Allí nos han pasado de todo tipo, como menciona en el libro y tú has leído, Gemma, pero por reseñar lo que vamos a escuchar ahora, ponernos en situación de que mínimo entre 4 o 5 kilómetros de la primera población, a oscuras, en pleno bosque, pleno complejo, 9 edificaciones, nos introducimos en uno y intentamos tener todo controlado 100%, aunque pienso que por mucho control que tengas hablando de aparatología, si se quiere manifestar la causa, se va a manifestar del modo que quiera, porque diré que para mí el fenómeno es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Después de todo esto, comento que 3 hombres escuchamos un sensor de movimiento sonar, nos acercamos a la zona que está saltando, nos encontramos con una videocámara con visión nocturna, con Night Shoot, la cual al movimiento se pone a grabar, es una videocámara caza que se pone a grabar durante 30 segundos y vamos a escuchar y a visualizar, porque esto es una posible parafonía, un registro parafónico mediante una videocámara, ni grabadora digital, ni ordenador portátil, ni otro tipo de aparatología. La misma videocámara, escucharéis cómo empezamos a discutir, a debatir 3 personas, que si uno dice los segundos, que el otro tal, que el otro el cual, pero pido por favor que prestéis atención cómo hace una interferencia la misma videocámara. Y lo que se escucha, es que prefiero no decirlo. No sé si lo digo de antemano en el vídeo porque ya lo hice hace un tiempo, pero me quiero quedar ahí. A ver qué es lo que escuchamos. Venga, pues vamos a darle. Y esa voz femenina que captamos, que registramos, que obtenemos, al analizarla, se oiga la voz femenina cantarina y que diga Santo Francisco, ¡pum! Creo que es digna de mención y para mí, vuelvo a repetir, aunque haya estado en enclaves muy famosos, conocidos, tal, con permisos de investigación, etc., este enclave para mí tiene una cosa, no sé explicarlo, pero lo que sí sé es que cada vez que he asistido allí o veo información de allí, me emociona sinceramente. Primeramente por lo que tuvieron que sufrir los pobres enfermos y segundo porque muchos registros obtenidos allí han sido muy interesantes y este que acabo de darle más importancia para mí es porque me voy queriendo dar cuenta o me doy cuenta que el fenómeno es inteligente, nos pueden dar mensajes muy relevantes en los cuales son muy significativos, muy trascendentales, pero no le damos importancia, pero no porque los ignoremos y ya está, sino porque no somos conscientes del significado final a esas respuestas que nos dan, que nosotros no comprendemos, no que no queramos, pero la causa es inteligente, vuelvo a repetirlo. Ahora que nosotros no utilicemos nada más que por decir un 10% de nuestro cerebro y no sepamos entender los resultados parafónicos que obtenemos allí, escuchemos o que no escuchemos, pero
interactúan con nosotros, lo que nosotros sentimos allí. Yo no me considero sensitivo, para nada, pero lo que yo siento cuando estoy allí son cosas invisibles que no sabemos explicarlas todavía, pero este enclave es muy interesante y vamos a ponerla. Yo creo que ya me he extendido bastante, perdón, pero es que me emociona esta parafonía, tanto en vídeo como audio, tener el Santo Francisco. Vamos a darle un poquito de importancia al vídeo, y de 28 segundos creo recordar que tiene, sobre todo en el segundo 18, 19 aproximadamente, ahí ya puede que entre seguramente ese primer tarareo femenino. Y luego vamos a escuchar el audio, un poquito trabajado, pero vamos a ver el vídeo. Cuando se ve con eso, lo digo para que lo recordéis, cuando vimos, oye, ¿qué es la cosa? Esto te da vuelta. Para que te produce una, coño, este va a ser la familia. Este va a ser, vamos a ver. Mira, 26 segundos. Mira, 26 segundos. Bien, ahora vamos a poner el audio completo y luego el audio ya trabajado para a ver si podéis intentar escucharlo claramente. Por lo menos lo he trabajado mejormente posible. Cuando se ve con eso, lo digo para que lo recordéis, cuando vimos, oye, ¿qué es la cosa? Esto te da vuelta. Para que te produce una, coño, este va a ser la familia. Este va a ser, vamos a ver. Mira, 26 segundos. Cuando se ve con eso, lo digo para que lo recordéis, cuando vimos, oye, ¿qué es la cosa? Esto te da vuelta. Para que te produce una, coño, este va a ser la familia. Este va a ser, vamos a ver. Mira, 26 segundos. Bien, pues nada, espero os haya gustado, por lo menos para mí es un orgullo personal. Bueno, te voy a cortar ahí en el pero que os haya gustado, porque yo creo que la voz del Santo Francisco no hay duda ninguna, ¿no? Además es como un niño, puede ser, es una voz infantil. Para nosotros, para mí en este caso es una voz femenina, con glotis claramente, y bueno, primero me gustaría escuchar la opinión personal de Carol, que la tienes en mute, y luego os cuento un poquito. No, Es que no me puedo... Carol se muta ya sola. No, perdonad, Es que tengo yo muto, ya lo sabes, Gemma. Y parece que sea una psicofonía, pero es que es mi hijo que está jugando a la Play y se podía oír. No, yo, lo siento, Daniel, yo no los he escuchado muy bien justamente porque no estoy con cascos. Y entonces es difícil, si no tengo los cascos puestos, poder escucharlas bien. Pero es por eso. Me pasa en la mayoría. Sin los cascos a veces no... Y con el volumen... La sinceridad, pero te pido por favor que algún día las escuches, por fin. Algún día intenta escucharlas. Las miraré por el link, pero con los cascos, sí, porque me interesa. Y además me interesa mucho lo de Belchite, porque en Belchite, Gemma y yo, ¿te acuerdas? También tuvimos... Belchite, sí. Eso es especial, ¿eh?
Claro, pero la leprosería, ¿eh? No, yo digo porque al principio ha hablado de Belén. Sí. En otro vídeo. Si os parece, volviendo un poquito, como comenté en el libro, un poquito en breve resumen, este registro parafónico, hay que decir que al analizar, con el tiempo vamos avanzando, pero también hay muchas veces, no sé si os ha pasado, que a la hora de intentar hacer una escucha, una analización parafónica de experimentaciones de antaño, nos vamos actualizando y queremos escucharlas. Bueno, pues en esta ocasión, a la hora de hacer el libro de respuestas del más allá, me puse tanto a escuchar los registros parafónicos como las grabaciones completas, como a visualizar los vídeos obtenidos allí. Este vídeo que habéis visto de la leprosería, tengo dos en el canal de YouTube de Tú a Tú con Daniel Barrios. Uno es para un programa radiofónico, compañero vuestro, y otro es el que hago yo personalmente aquí en mi casa, que es este de 40 y tantos minutos. Ahí no solamente estamos con el Santo Francisco. Santo Francisco, ¡pum!, así es como yo por lo menos lo escucho. Sino que también hay 2 o 3 registros más obtenidos mediante una videocámara, ¿vale? No es solamente 40 minutos para esto que hemos escuchado, aunque para mí es la mejor parafonía recogida hasta el día de hoy, por nuestra parte, eso lo tengo clarísimo. Pero, en paralelo, en el vídeo y en la grabadora. ¿El qué? Has dicho que también tenía registros en la videocámara. En otras videocámaras, en otros puntos, en otras estancias, pero no era grabadora digital. Grabadora. Eso. No, quiero decir simplemente que en ese vídeo hay 3 o 4 registros obtenidos con la misma videocámara en otros puntos, otras estancias. Pero no, ahí fue mediante videocámara. A lo que quiero llegar con esto es de que, claro, pasan los años, visualizas este vídeo, escuchas lo que escuchas y haciendo el libro, como dije anteriormente, y entonces ya hablamos de experimentar. Yo ya introduzco ahí un poquito la palabra investigar. ¿Por qué? Me explico, porque ya empiezas a leer artículos de la zona, ayuntamientos, etc., historia del enclave, y te das cuenta de que allí, por culpa por desgracia, mejor dicho, de los enfermos con lepra, esa leprosería, resulta que una vez al año iba un grupo musical que era de allí, de esa misma zona, en la cual con el tiempo 2 personas son muy famosas, una de ellas ya fallecida, por desgracia, y iban allí a tocar, siendo jóvenes como nosotros, a tocar para los pobres enfermos de leprosería. Bien, llega un punto que te pones a leer, a visualizar esos vídeos, a informarte, y resulta que, para finalizar, ¿qué día iban allí a tocar? El día que iban a tocar para los pobres leprosos, para los pobres enfermos, para que bailen, para que desconecten un poquito de su triste enfermedad y dura, resulta que iban el día del patrón y de las fiestas de allí de la población, y el día del patrón era el día de Santo Francisco de Asís. Esta voz, siendo totalmente inconscientes y años posteriores a causa del libro, dice Santo Francisco, y el día que iban, el día del patrón, era San Francisco de Asís. Lo queremos unificar, cada uno que crea y quiera lo que quiera, pero yo creo que esas voces, sean enclavadas en el lugar, sean almas de paso, sean entidades que están allí por lo que fuere, o seres acompañantes, sea lo que fuere, pero yo creo que hay veces que obtenemos registros parafónicos o cualquier tipo de experiencia en la cual la causa, reitero por enésima vez, es tan inteligente que nos da mensajes, nos dice cosas muy claras, pero nosotros los experimentadores no somos conscientes y no sabemos, a lo mejor en muchas ocasiones, trabajar lo que nos está queriendo decir realmente el fenómeno, la causa paranormal. Y en este caso yo creo que hemos obtenido un registro que dice Santo Francisco, y sea por ese motivo o no, San Francisco de Asís era el patrón de esa población y, por supuesto, de esa leprosería. Me parece interesante. ¿Tenemos alguna
de las psicofonías que me han mandado, Daniel, ¿tenemos alguna de que no sea esta, de la leprosería? Claro, suena? Te he enviado 22, incluyendo los pasos de esta última experimentación que hemos realizado, que no te he puesto número para que la encuentres abajo del todo. Vale. Lo que tú ¿Esta es de aquí también? Mira, por si te parece, sí. Por favor, a quien tenga en casa unos cascos, pues ya que estamos aquí en directo, pues que se las ponga si es tan amable. La número 7 es una voz infantil que yo lo que entiendo, interpreto, es claramente una voz muy tenue, ¿vale? La vamos a escuchar 3 veces. Y si quieres, no te digo lo que entendemos para no condicionar o sugestionar a vuestros seguidores, pero esto es un cementerio abandonado toledano, al lado de una cripta, donde, por desgracia, que ya estoy en contacto con el señor que tiene las llaves del cementerio, pero por decirlo de una manera, este señor, no este señor, sino esa cripta, solamente hay enterrada una familia con 4 personas, también lo menciono en el libro, que fallecieron el mismo día a causa de nuestra triste guerra civil española, una guerra entre hermanos. Y en esa misma... no me salen las palabras ahora. En esa misma cripta, ¿vale? Si eres tan amable, pon la 5 y la 6. Obtuvimos con una grabadora digital apoyada, ¿vale? En una balda. Recomiendo a todo aquel que quiera introducirse en este mundo tan interesante que no haga grabaciones, en mi humilde opinión, ¿vale? Que no haga grabaciones con una grabadora digital teniéndola sostenida de la mano. Que intente dejarla apoyada en un sitio, para evitar cualquier tipo de duda, vibraciones, sonidos, manipulación, efectivamente. Entonces, ¿empezamos entonces por la 5, 6 y al final la 7? Por favor. Venga, pues vamos con la 5. Muchas gracias. Y os deseamos que descanséis en paz y sigáis ascendiendo. Fin de la grabación. La volvemos a poner. Vale, antes de nada, perdóname, Gema. Esto no es una psicofonía, ¿vale? Es una mimofonía. Son sonidos metálicos que se han introducido dentro de una cripta en la cual murieron fusilados esas 5 personas, ya me consta, ¿vale? Fusilados 5 personas, 4 o 5 personas, perdón que con los nervios no me acuerdo mucho, pero fallecieron el mismo día a causa de la guerra civil. Y esa pobre familia, al depositar esa grabadora digital en esa balda, lo que quiero decir es de que luego se hizo un análisis riguroso. ¿Y por qué motivo? Porque un compañero de nuestro grupo, Juan Manuel de Jamarrón, un fuertísimo abrazo desde aquí, compañero del grupo que le estáis escuchando su voz, esta persona pudo obtener 2 revólveres de época, ¿vale?, de la guerra civil, y hacemos una comparativa. De ahí el título que estás visualizando que pone comparativa 2. Entonces se va a escuchar primeramente el sonido original que obtuvimos en esa grabadora digital y luego 1 y 2 revólveres de época para que podamos apreciar lo que es una prueba pareja, a ver qué es lo que opináis entre todos. Esto para mí, con todos mis respetos, es intentar investigar, intentar entender y comprender la causa. Y en este caso, para mí, pues lógicamente, gracias a los compañeros y amigos de Misterio Radiant, pues, el grupo que fundé desde hace años, para mí es un orgullo personal que obtengamos este registro, y otros lo mismo dirían, bueno, un problema de la grabadora digital. No, perdonad, ni antes, ni anteriormente, ni posteriormente se ha vuelto a registrar un sonido metálico como el que vamos a escuchar ahora. Entonces, si encima tenemos la oportunidad de compararlo con unos revólveres de época, de plena guerra civil, jolín, creo que es más que digno de presentar. En la 5 otra vez, ¿verdad? ¿Te refieres? La volvemos a escuchar. Introduce la 5, por favor, y luego ya la 6, que es la comparativa. Muchas gracias. Y os deseamos que descanséis en paz y sigáis ascendiendo. Fin de la grabación. Vale. Ponemos Muchas gracias. Ponemos la... Y os deseamos que descanséis en paz. Somos 2 compañeros, ¿vale? Solos en la cripta, Raúl Gil, mi mano derecha, que tanto quiero, y un servidor. Nos estamos despidiendo, hablamos al unísono, lo reconozco, pero creo que los sonidos entran claramente. Ahora pon la 6, si eres... Ponemos la 6.
totalmente, ¿eh? Como... Ostras. Yo creo que la comparativa es buena, ¿no? Se escucha bastante claro. Original. Sí, la segunda ya... Eso es. Bueno, en ese mismo cementerio abandonado, en el velatorio, ¿vale? Estamos hablando de un cementerio que está alejado de la población, no unimos que posiblemente sean voces, gritos, susurros que a causa del viento lo haya traído a la zona, ni hubo un sonido en el cual se pudo obtener este posible registro porque sea portador. Esto es una voz en silencio absoluto por parte de los compañeros. Vamos a ver esa voz infantil que dije a los inicios que íbamos a presentar. La 8, por favor. No, perdón, la 7. La 7. Te has movido y se ha escuchado raro ahí. No, yo no me he movido. ¿No? Muchas gracias. Fíjate que ha saltado ahora la 5 otra vez, no sé por qué. Ha saltado la 5, que le da la gana. Es la 7, lo dice 3. Sí, le ha puesto la 7, pero ha saltado la 5 por la de la gana. Ahora salta la 6 otra vez. Y ahora la 7. Y ahora te vuelvo a poner la 7. Es que han saltado automáticas, ¿eh? No he tocado nada. Vale. Ha saltado como ha querido. A ver si quiere la 7. Muchas gracias. Bueno. Y os deseamos que descanséis. Es que no sé por qué me salta la 5 otra vez, me salta otra vez. Se pone... Escuchamos una voz infantil, posiblemente masculina, y escuchamos que dice mamá, y quien quiera escucharlo algún día repetido, con los cascos bien puestos, a ver si aprecia lo mismo. Mamá. Podríamos tener un crío ahí, sea a causa de la guerra civil, sea lo que fuere, teníamos una entidad de un crío, lo desconocemos, ese es el dolor que tengo interno, que a ver hasta dónde podremos avanzar, pero para mí hemos obtenido un claro registro que de un crío. Hombre, el del revólver es clarísimo, ¿eh? Creo que tiene poca traducción. El de que dice mamá sí que se escucha un poquito más lejos, pero bueno, con casco sí que es posible que se pueda escuchar. Claro, el que dice. A ver, lo del revólver me parece fascinante, porque es verdad que la comparativa es extraordinaria. La siguiente no la he escuchado bien. Esa sí que ya tiene que ir con cascos, no la he pillado. Pero la primera, la del revólver, pero Daniel, era que era como el giro también de, ¿sabes? De cuando... Giro de carrete, es lo que queremos pensar. Lo mismo es el movimiento del carrete, del fusil. Es posiblemente ese sonido lo que nos... Vamos, a razón de la comparativa que ha hecho el compañero y visualizándole todo el revólver, fusil, el revólver de la manera que se mueve el carrete. No sé qué tiempo tenemos, pues sé que luego la amiga María Millán va a estar, pero ¿quieres que metamos alguna más? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo mandas? No tenemos tiempo, son menos cuarto. Tenemos a María, que no, de momento, ella dice, os estoy viendo. Tú ya conoces a María, pero yo no la puedo meter. Entonces, ya le he dicho 2 veces, sal y vuelve a entrar, pero no me deja. Entonces, si veo que María sal, vuelve a entrar, darle donde te he dicho que le des abajo a activar, porque tiene desactivado micro y cámara. Por lo tanto, si no le das permiso al móvil, no te deja entrar. Si no, pues la llamaré y acabaremos antes. Ahora, María... Ahora ¿me veis? Audio. ¿Le has dado permiso al audio? Sí, Dale permiso
Sí, lo he hecho. ¿Me escuchas? Esto me suena. ¿Me escuchas? Daniel, te escuchábamos, María, te escuchábamos. Pero tengo que decirte una cosa, Daniel. Le he dicho, María, entra y ha hecho pum. De momento se ha metido. Vale, ahora. Pero no sé por qué la cámara no me deja, Gema. Porque la no nos cámara da. no me deja. ¿Qué la tienes? No lo sé, no sé qué le pasa a la cámara. ¿La tienes tachada? La tengo tachada, pero si le pues doy dale. para quitarla, no, pero si le doy para quitarla, se me silencia el micro y ni me va el micro ni me va la cámara. Esto sí que es paranormal, ¿eh, María? ¿A que sí? Pero siempre me sucede lo mismo. Después de tantos programas. Además me escucho yo con Yo llevo dos con ella. Y es un de tú a tú con María Millán. Y luego la Carla está entre 4 amigos que me lo pasa genial con los 4, con las 3. Pero es que María con este tema es que está agafado, yo que sé qué es lo que pasa aquí. No sé. No sé qué me cruzo con ella, imposible. No se escucha bien, es María. algo paranormal. Es algo paranormal sin ninguna duda, ¿eh? No se escucha bien y ¿sabes lo que pasa? Que luego para la gente que nos oye a través de iVoox no se escucha bien. Entonces, si te parece, María, te llamo por teléfono y acabamos antes. ¿Prefieres? Vale. Sí, vale. Daniel, te despedimos, te dejamos hasta aquí. Que hemos comido un montón de tiempo, María. Y te digo como... Voy a sacar a María porque si no es que me escucho doble. Te digo como a Juanma, que nos hemos quedado con ganas de más. Además me han mandado un montón de psicos súper interesantes, que como hicimos hace poco un especial de psicos y haremos otro en breve, que gusta y la gente lo reclama, pues mira, serás el primer invitado y ya tengo tu registro por aquí. Así que bueno, darte las gracias de que hayas estado esta noche con nosotros. Y bueno, qué decirte, que me encanta compartir contigo porque somos muy afines en manera de pensar y eso pues me gusta también. Encontrar a personas afines, ¿no? Para mí es un orgullo personal estar aquí, por supuesto. Acepto tu invitación, lógicamente. Un beso para María Millán, que va a entrar ahora. Y, Carol, de verdad, la otra vez me acuerdo, porque estabas con Javier Bermar, con el amigo Javier Bermar, en Otros Mundos, y por eso no pudiste entrar en directo cuando estuve con la charla, la presentación de Respuesta del Más Allá. Ese fue el motivo que no estabas. Me acuerdo, porque tengo esa entrevista, la tengo, y fue un orgullo personal y repito, ha pasado el tiempo y hemos hecho una bonita piña, yo creo, Gema y yo, que vamos de cara, somos sinceros, nos equivocamos con nuestras virtudes, nuestras desvirtudes, yo me puedo equivocar en 100.000 cosas, pero también opino que los más grandes, los más referentes, también se pueden equivocar porque nadie es perfecto, pero hay que intentar avanzar y aprender y esa es mi esencia. Es intentar aprender. Pero, como dije al principio, frenemos un poco y que no sea falsa modestia, que seamos un poquito humildes, pero de verdad, que seamos auténticos. Muchas gracias, Gema, un fuerte beso y otro beso para ti, Carol, por supuesto. Un placer, buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, Daniel, muchas gracias. Hasta luego.